En este video vamos a ver el capítulo primero de mi libro La Promesa. Tiene que ver con la promesa revelada a Adán y Eva. Quisiera comenzar diciendo que Adán y Eva tenían la vida, cuando fueron creados y antes que el pecado entrara, la vida eterna a condición de su confianza en la palabra de Dios y su obediencia a Dios. Y vamos a comenzar con esto, es evidente, dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, etcétera, etcétera. Con una astucia comenzó y luego, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto fue antes de la desobediencia, cuando todavía no se les había dado la promesa de la redención que encontramos en Génesis, el capítulo 3 y el verso 15. Antes de la promesa de redención, Adán y Eva debían confiar y obedecer. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva cayeron en el pecado? ¿Qué pasó? Este es muy importante entender. Las consecuencias del pecado son Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, la naturaleza llegó a ser una naturaleza pecaminosa, la naturaleza del hombre. En forma natural, normal, la inclinación natural del corazón humano iba a ser de continuo al mal. Los designios de la carne iban a ser designios de enemistad contra Dios. No designios de amistad contra Dios, sino de enemistad contra Dios. En segundo lugar, Romanos 8, 23 al 25 dice, también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De manera que aún los cristianos participamos de una naturaleza pecaminosa. Y eso hace que cambien las condiciones para la entrada en el Edén, para la permanencia en el Edén. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos. Necesitamos ahora la esperanza. En otras palabras, antes era la confianza y la obediencia. Ahora es la esperanza. Y por supuesto también la obediencia, pero las cosas cambian ahora porque tenemos una naturaleza pecaminosa de continuo al mal. Y es una obra, es un milagro de la obra de Dios, es un milagro colocar la naturaleza divina sobre la naturaleza humana que sigue siendo pecaminosa. Y debemos aceptar esta verdad. Los reformadores del siglo XVI acuñaron la frase simul justus et peccator, atribuida a Martín Lutero, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Justo y pecador a la vez. Simul justus et peccator. Y yo creo que Adán y Eva entendían ahora, les costó tiempo, pero llegaron a entender que ellos eran simul justus et peccator. Eso es vital, es crucial comprender y aceptar esta verdad, la verdad de que el bien no mora en mí, sino mora el mal. El mal que no quiero esto hago, dijo el apóstol San Pablo. Es importante esto. Antes era por la obediencia, ahora las cosas cambian un poquito. Es también por la obediencia, pero la redención, las condiciones para la redención son otras. Ya no es solamente la confianza.
en la palabra de Dios, sino también ahora es fe, es aferrarse como la única esperanza de salvación. Con todo el corazón estar dispuesto a la humillación completa, porque esta mujer que el Señor la comparó con un perrillo, ustedes recuerdan la historia, el Señor le dijo, grande es tu fe, porque ella dijo, el Señor, hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Así que ahora es más que confianza y obediencia, ahora es fe. Pero una fe verdadera, una fe que llega a obedecer, pero es fe en una realidad, la realidad de la naturaleza pecaminosa que tenía Adán y Eva, ahora cambiada por el pecado que había cometido. Es más, ahora tiene importancia la obediencia del sustituto, la obediencia de Cristo. Y cuando hablamos de obediencia, hacemos un desmérito a la palabra de Dios al hablar de la obediencia del cristiano cuando pasamos por alto la obediencia de Jesús. Es importantísima la obediencia de Jesús. Dice Romanos 5, 17 al 19, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En primer lugar dice que reinó la muerte por el pecado de Adán. No es que nos morimos